En este breve video vamos a caracterizar a los vectores en el espacio en coordenadas cartesianas. Si recordamos en el plano, teníamos dos componentes, su proyección en el eje de las X y su otra proyección en el eje de las Y, y eso le llamamos componentes. Si teníamos las dos componentes, tanto la X como la Y positivas, estábamos en el primer cuadrante, ¿sí? Si X era negativa, estaba en el segundo cuadrante. Si las dos eran negativas, estábamos en el tercer cuadrante, ¿sí? Y por último, si estábamos en las coordenadas en X positiva y en el eje Y negativa, estábamos en el cuarto cuadrante. Bien. Nosotros podemos ampliar nuestro sistema del plano agregándole una coordenada Z, ¿de acuerdo? Entonces, esa coordenada Z nos va a determinar la tercer componente, que va a ser la proyección en el eje de las zetas. Y también podemos ver los cuadrantes. Aquí ya serían octantes. Aquí tendríamos el primer octante, donde todo es positivo, ¿sí? En el segundo octante sería nada más cuando X es negativo. En el tercer octante es cuando X y Y, las componentes en X y Y son negativas, ¿sí? Y el cuarto octante es cuando nada más la componente Y es negativa, ¿sí? Ahora, eso, si Z es negativo, pues nos va a dar posibilidad de manejar los otros cuadrantes de abajo, ¿sí? Este cuadrante que está abajo este octante que está abajo del primero sería el quinto octante. El de acá abajo sería el sexto, séptimo y octavo octante. Y podemos hacer las combinaciones correspondientes. Bien, un vector en el espacio en coordenadas cartesianas lo podemos también observar sus ángulos. El ángulo respecto al eje de las X le vamos a llamar alfa. El ángulo respecto al eje de las Y le vamos a llamar beta. Y el ángulo respecto al eje de las Z le vamos a llamar gamma. ¿De acuerdo? En realidad se utilizan más los cosenos directores que los propios ángulos, ¿sí? Nosotros podemos representar un vector en el espacio en coordenadas cartesianas tomando en cuenta su magnitud, ¿sí? Su magnitud y los cosenos de los ángulos respecto a los ejes de las X, Y y Z. Por ejemplo, el vector en este caso vamos a poner cantidades más cerradas, ¿no? Vamos a poner 3, 3, 3. Su magnitud va a ser 5.2. Y estos serían los ángulos respecto al eje de las X, el alfa, que sería el coseno, sería 0.58. Beta respecto al eje de las Y, que sería también 58. Y en este caso también, porque los tres tienen el mismo valor, sus componentes, ¿sí? Entonces yo puedo representar un vector en coordenadas cartesianas en el espacio como su magnitud multiplicado por un vector unitario, que las componentes de ese vector unitario son los cosenos del vector respecto a los correspondientes ángulos. Ya saben, respecto a X es alfa, beta y gamma. Se les denomina cosenos directores. Y podemos observar cómo varía el ángulo según la componente.